Bueno, muchas gracias a los dos. Entonces ahora sí, Sergio inicia su presentación. Tiene 30 minutos. Bueno, Yo había pero como pedido alcanzamos extender el que- tiempo, ¿A cuánto? no sé, 45. Máximo. Máximo. Sí, voy a poner el tiempo acá también. Bueno, poner aquí un pitico, 45 máximo. Espera un momentico. Listo, pongo ahí 45 máximo. Listo. Saludo a los presentes. Bienvenidos a mi sustentación de tesis. Soy Sergio Chaparro Arenas y estoy aplicando para ser candidato en maestro en estudios sociales de la ciencia. Siguiente. Mi proceso de defensa seguirá 3 momentos. En el primero, precisaré los cambios que le hice al trabajo y el ensamblado conjunto de actores entre el tesista, la tutora y los 2 jurados aquí presentes. En el segundo momento abordaré, y fue un escenario de reflexividad de cómo hice este trabajo y la polémica insistente en los 2 jurados de la metodología y pues el diálogo de tradiciones. Y en el tercer momento me gustaría clarificar puntualmente del punto empírico algunos argumentos y el abordaje en mi caso como para solidificarlos y pues algunas respuestas a objeciones y los aportes a los estudios sociales de la ciencia. El siguiente. Bueno, el título de mi obra de maestría es Hegemonía de campos catastrofistas, tensiones de la colapsología emergente con los Societal Collapse Studies. A última hora pedí al Consejo de Facultad cambiar el título, ahí ensamblando con mi tutora, y finalmente quedó así. Siguiente. Aprovecho este escenario, así sea un evento privado, para extender la solidaridad en el mundo universitario, nosotros los trabajadores docentes, la academia, en solidaridad con el pueblo palestino, la lucha que llevan, obviamente con esa gran catástrofe humanitaria de un genocidio contemporáneo en curso, y que en mi tesis, cuando hice el estado del arte, fue ineludible en 2 momentos referirme a esa Nakba, a esa gran catástrofe que es el aniquilamiento del pueblo palestino, y que desde que empecé esto, por allá en los seminarios con Yuri, ya estaba presente muy claro el catastrofismo de las tecnociencias contemporáneas. Siguiente. Bueno, acerca de los ensambles, extiendo el reconocimiento a mi tutora, a Olga Restrepo Forero, que no lo dije en la simulación, pero lo digo acá. Considero que es un cuadro precursor de la sociología en Latam y en Colombia. Y me ayudó mucho en un influjo triple, en una sincronía, pese a que venimos de distintas tradiciones, en 3 momentos: su experticia en los campos de estudio, los estudios retóricos y una lectura muy temprana, creo que fue en el primer semestre, de este catastrofismo emancipador de este sociólogo alemán Ulrich Beck, de los riesgos catastróficos. Siguiente. Como sabemos, en los estudios sociales de la ciencia hay una suerte de sinergia entre los afectos y el conocimiento. Aquí considero que hice un aporte y una producción innovadora al leer la tesis doctoral de Olga, la noción de Darwin Industry, la industria de Darwin, que si bien es cierto la usó por allá en el 74 un filósofo canadiense, Michael Rose, Olga en el 2003, para reapropiarse del concepto, lo ve como versiones retóricas de una producción supuestamente masiva y en serie de un campo de la vida y obra de Charles Darwin en la historia de la ciencia, difundido mundialmente. En mi caso construí en la literatura, esto no se ha dicho, Collapse Industry, la industria del colapso, que por eso fue los rodeos de la introducción, que es como una producción heterogénea, flexible, de muchos campos, no solamente los Societal Collapse Studies, no solamente la colapsología, sino también estudios sobre el antropoceno, sobre los riesgos
globales catastróficos, global risks, entre otros. Y pues también aquí hay un poco de ese proyecto original que manejamos con Yuri, de la reflexividad sobre el catastrofismo en la historia de la ciencia, no externo a la ciencia, sino en la misma historia de la ciencia, desde ese gran científico que se llama Georges Cuvier. Siguiente. También extiendo el reconocimiento a los dos jurados aquí presentes. Aprecio la labor de los jurados y doctores Camilo Castillo, Yuri Jack Gómez, a los dos por sus precisos y a veces fulminantes conceptos, la retroalimentación y los consejos ante los ineludibles defectos que uno como lector, incluso como tutor, no se da cuenta, siempre hay puntos ciegos. Y pues pese a venir de otra tradición con la que polemizo de manera abierta y sincera, pues ambos coadyuvaron como a reforzar los cimientos de la obra de tesis, las razones, la claridad del método en su hacer mismo y pues los nodos. El cambio general que hice, incorporé el 85% de los conceptos de los jurados en tres momentos, en tres cuestiones, perdón. Justificar mejor el método, ajustar la introducción, mejorar el marco teórico, especialmente al final del estado del arte, o sea, como, ¿qué voy a usar de eso? Y clarificar algunas razones puntuales de mi caso de estudio. Y el segundo, esto ya es de balance, considero que se generó un mejor producto final de tesis, en que hay un diálogo más fructífero, más matizado, ¿sí? De esta heterogeneidad de lo que denomino tradición o hegemonía constructivista, en el ensamble conjunto que no es solamente tesista, sino que a veces escapa a mí, y en esa tesis también están ustedes de alguna manera. Siguiente. Otra modificación que hice en el ensamble de la bibliografía, inicialmente había separado estos dos como un poco para darle un realce, un carácter especializado a gente que no tenga nada que ver con los estudios sociales de la ciencia, un arqueólogo, un antropólogo que quiera ver. Pues yo los clasifiqué acá con mis profetas, el profeta Pablo y el profeta Rafael, de la colapsología francesa, los Societal Collapse Studies, de este científico popular grandioso que es Jared Diamond, bien materialista el tipo también, pero quise también hacer un realce a nuestro campo, si cabe decirlo, a los estudios sociales de la ciencia, con bibliografía especializada, sugerida por ustedes, también los estudios marxistas de las ciencias y materialistas, y fuentes adicionales de ciencias, filosofía y cultura, algunas referencias literarias, no sé, a García Márquez y la espada de Damocles, a Giovanni Boccaccio, todas esas cosas. Siguiente. En cuanto a la extensión y el estilo literario, reconozco que sí es, no sé si necesaria, pero sí es extenso, eso es una realidad. Haciendo las cuentas en el capítulo de Estado del Arte, 27.000 palabras y 61 páginas, en el capítulo 31.000 palabras y 105 páginas. Tal vez por caridad, porque también me lo dijo mi directora mucho antes, como, oye, macheteale 50 páginas, para mí eso sería una catástrofe personal también. Pero bueno, ¿por qué lo hice? Porque, y ustedes pueden ver, 105 páginas, porque desarrollé en profundidad mi análisis empírico, en 7 momentos argumentales distintos, ¿sí? No, solo abordo 3 objetivos en mi tesis, el cuarto, ojalá para una investigación doctoral. Sin embargo, Yuri ya lo mencionaba, yo a lo último hago hipótesis críticas sobre los colapsólogos franceses. También, pues, eso es retórico, claro. Me costó mucho ensamblar el estado del arte de manera contrahegemónica con el mainstream de los STS. Siguiente. Y bueno, pues hay otras obras en la maestría que se las han perdonado, y pues eso muestra en acción que la ciencia es mucho más flexible que a veces los formatos, los estándares que usamos incluso en este programa.
Y también dos cosas importantes. Hay que reivindicar esta idea de esta filósofa belga Isabel Stengers de una ciencia lenta. Debemos volver a las tesis de grado, no importa si es de pregrado, como obras de arte, como una especie de libro en proceso, ¿sí? Eso le da dinámicas de una máxima libertad académica, no la basura que están proponiendo ahorita en la reforma de posgrados, que ojalá se derogue. Y pues acojo con agrado la sugerencia que me hace Camilo y Yuri de que ojalá algún apartado de la tesis pueda volverse un paper o algo así. Siguiente. Que conste que no la rechazamos. Mal leímos. Bueno, aquí debo nombrar algo y es el sentido del epígrafe de este punkero británico que creo que fue el primer disco que compré. Cuando tenía como 13 años, que tiene la idea de el futuro no está escrito. Yo confieso que no soy miembro del campo de los colapsólogos franceses, tampoco, aunque he sido lector asiduo del campo de los Societal Collapse Studies, considero que a veces tienen retóricas muy deterministas, porque si bien la civilización capitalista es inevitable que va a finalizar, su final es abierto. Y creo que eso era el sentido de este epígrafe y se conecta mucho con la filosofía de la ciencia contemporánea de punta y también el dictum de Esties de que las cosas pueden ser de otra manera. La misma diagnóstico de la crisis civilizatoria, su decurso está abierto. Siguiente. Bueno, acerca de cómo lo hice, que creo que esto fue lo que causó más inquietudes en los jurados, también en mi directora de tesis, no crean, desde el inicio había muchos cuestionamientos. Y bueno, esta es una imagen que me encanta, es una serigrafía soviética y que creo que ejemplifica el método marxista, o los métodos marxistas, estoy plenamente de acuerdo. Desde astronautas, especies animales, procesos técnicos, el ADN, etcétera, no solamente en lo más sofisticado de los estudios sociales de la ciencia, que es las teorías de actor-red, de alguna manera, sino también en el marxismo hay métodos metabólicos de ensamblar muchos procesos de lo real. Siguiente. Bueno, aquí muestro un disenso central con dos apreciaciones de ambos jurados que cabría reflexionar más. La primera es que mi método es como traer a colación otra vez el método externalista, es decir, que única y solamente se puede pensar la ciencia de manera exterior, es decir, como factores sociales, tecnológicos, económicos, institucionales. Y también la otra declaración, que yo tenía una visión esencialista de la ciencia, de su definición misma. Por el contrario, en mi defensa diría que el método que yo usé integra lo interno y lo externo, si cabe todavía hablar de eso en los estudios contemporáneos de ciencia, de lo real y las escalas del trabajo científico. Yo me enfoqué en una que son los campos de estudio, además de exteriorizar un realismo socioconstructivo en su hacer. Amplío un poco la idea. Para mí es un elogio que me digan que es un ensayo filosófico. Hay varias partes de mi tesis que hay reflexiones filosóficas y la misma tradición crítica de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Habermas, todos estudiaron sociología. Sin embargo, no considero que en la peor versión posible de que es filosofar, de puro análisis de conceptos, mi trabajo sea un simple análisis filosófico. Por el contrario, yo hago un tratamiento muy robusto del material empírico, en mi punto empírico, eso por un lado. Lo enfoque el esencialista de las ciencias, yo ahí señalaba que es peligroso aducir los estudios retóricos de a veces solo como vamos a describir las cosas y ya. Creo que ahí todavía sigue el problema de demarcación ciencia y no ciencia, y en este caso estamos también con
estamos ahí en problemas con la colapsología, pero bueno, voy a continuar para que se muestre esto en los hechos. Siguiente. Bueno, mi estrategia, es cierto, hay muchas posibilidades de ensamblar STS y los estudios marxistas. Yo elegí una consciente en esta batalla de apropiarme y subsumir los estudios retóricos de la ciencia, los estudios de la emergencia de los campos hacia mi proyecto, que son las herramientas y los estudios marxistas. Hay otras posibilidades, por ejemplo, la tradición autonomista de Toni Negri o Actor Network Theory marxismo, pero no me interesa. Creo que lo hacen de manera inversa para seguir predominando la tradición constructivista. Yo tengo una labor más destructiva. Siguiente. En la modificación 1, en la introducción cambié pues, el título y el contenido. Y ahora notas metodológicas, un método marxista de STS. Siguiente. La primera razón 1, para no caer en una petición de principio o mente enunciativo, como estás diciendo que hay un método marxista STS, muéstralo, justifícalo. Primero, tengo este argumento y es que hay métodos de ciencia, tecnología y sociedad en la tradición marxista mucho antes del origen de los estudios sociales de la ciencia y sus mitos fundacionales, el médico polaco Ludwig Leck, y esto muy a la par de Jasanow, de que hay muchas genealogías para hablar de nuestro campo de estudios. Segundo, como ya decía y esta imagen, la idea de fuerzas productivas, lucha de clases e ideología está en el corazón mismo del método de estos grandes científicos y filósofos que son Marx y Engels. Y en mi tesis, por eso digo que no es externalista, hay un análisis de cómo los propios actores fabrican su teoría ellos mismos, por ejemplo el Software Science Database, su estilo de vida, la retórica de sus propios libros. No solamente yo digo, ay, se movilizaron y la gente compró este libro, no, sino también analizo cómo está hecho ese libro y procesos naturales cósmicos y planetarios o socionaturales. Siguiente. La razón 2, esta es una idea genial de la filósofa Miranda Fricker, de la injusticia epistémica en STS. Considero que la tradición marxista tiene un carácter subalterno y de ahí la insistencia de los constructivistas porque justifica el método, hermano y todas estas cosas. Afortunadamente no soy un llanero solitario, hay un llamado contrahegemónico desde el Congreso de las 4 S en 2010, autores asiáticos y europeos llaman a revitalizar la tradición marxista en STS, tanto para la neoliberalización de la ciencia como en el mismo campo. Siguiente. Y la razón 3, que esta es la central, apoyados en las reflexiones epistemológicas de estos filósofos, Feyerabend, Carlos Eduardo Maldonado, que me gusta mucho, y Gramsci, y es que mi método no se justifica escolásticamente, sino que se muestra en su hacer mismo, en su propio punto empírico de cómo llego y ensamblo la cuestión. Siguiente. En razón a esto, pues el ensamblado en su hacer es de 7 momentos. No hice un ajuste, pero quise seguir ese estilo de rodeos, porque yo no solamente voy a hacer un estudio de caso más de riesgo. Yo tengo un programa en la cabeza, novedoso de investigación del riesgo. Y segundo, pues esto lo mostré al final del capítulo de Estado del Arte. Ya explico más en detalle. Siguiente. Presenté esta tabla. Creo que la idea original de esta tabla vino de la profesora Diana. Ella me dijo como con propósitos pedagógicos, pero yo ahora lo escribo como un programa de investigación a largo plazo, ¿sí? Como si uno fuera a dar un seminario de las versiones de la crisis civilizatoria, o sea, de cómo finaliza el capitalismo en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en los estudios culturales e incluso en la teología, ¿sí? Incluso en los estudios religiosos, ¿sí? Entonces,
Por eso, un poco en la página 1 a 10, yo no solamente digo, estos son mis colapsólogos, estos son mis profetas y vamos al punto empírico, sino que yo lo enmarco en este gran programa de investigación de rastreo de 10 candidatos de estudios catastrofistas, mi innovación teórica o conceptual, que es los Collapse Industry, los Societal Collapse Studies, que es un campo, ustedes ya saben, que viene desde los 80, que analiza por qué 28 sociedades pasadas, mayas, romanos, etcétera, colapsaron, finalizaron o se transformaron, y pues el campo emergente más reciente y fascinante, que son los colapsólogos desde el 2015 hasta nuestros días, ya casi una década. Siguiente. Bueno, en el modo en su hacer, cómo lo hice y demás. Primero, procesos ideológicos de hegemonía y contrahegemonía en todos los formatos posibles de los colapsólogos. Sus libros, sus conferencias, sus tweets, todas estas cosas, toda su producción discursiva. Y cómo le lanzan pullas a la antigua ola, que es súper universitaria y toda la cuestión. Segundo. Siguiente. Me apropio de los estudios retóricos de la ciencia, pero con un principio de criticidad. A mí no me gusta, no me interesa para nada mirar las 1001 versiones de cómo los actores hacen sus ensambles descriptivos. Aquí también hay un interés crítico de cómo ven su versión de crisis civilizatoria. Siguiente. Entonces, y esto es un juego interesante. Cuando yo hablo de retórica, a veces es la vieja usanza, a veces es para intercambiarla con la ideología. Entonces, a veces me refiero a retóricas ideológicas de catastrofistas versus anticatastrofistas. Siguiente. Bueno, aquí incorporé qué es eso de la lucha de escalas, cuando los antiguos estudios sociales de la ciencia decían, es que los marxistas son una vaina y macro, estructural, se pierden los actores. Aquí vuelvo a la idea de este pensador libre que estuvo en la cárcel, Antonio Gramsci, que la lucha por la hegemonía se da de manera porosa en la sociedad civil, en sus espacios micro. En mi caso fue, entre otras, en la movilidad de los libros, los mercados de Francia, de Bélgica, de Europa y del mundo, llegando hasta acá a Colombia. Yo por ahí muestro una foto de yo con los libros de Cervain acá, y es una cuestión interesante, eso lo saqué mucho de Malcolm. Y la relación con las catástrofes capitalistas. No como algo, una conexión así fuerte, pero sí algo que tienen los propios colapsólogos, que estudian la pandemia del COVID-19, la crisis de los refugiados, etc. Siguiente. Bueno, ahí analizo también el modo de vida de los colapsólogos, es decir, cómo ellos producen su propia subjetividad. Cuando Paul Servain dice, yo dejé la universidad de dar clases en el 2007 y en el 2015 me voy a un pueblito por allá en Drôme, en Francia, eso está ayudando a decirnos qué tipo de sociedad quieren ellos post-colapso, una sociedad ecológica utópica, que en mi último capítulo hay hipótesis críticas de ello. Siguiente. Bueno, la modificación 3, para realzar la tradición marxista en el estado del arte, quise categorizarlos así. Como he señalado Camilo, señalé 5 aportes que pueden enriquecer a los estudios sociales de la ciencia en la emergencia de los campos. También el capítulo en deuda de este manuscrito genial, no lo conocía, de la ciencia y la ideología científica de Gramsci. Gramsci, contrario a lo que nos dicen nuestros colegas aquí en sociología, sí tuvo un interés muy grande por la ciencia, la física relativística y cuántica, no solamente cosas políticas en el sentido tradicional. Entonces esto lo realcé y pues los nodos también los ajusté. Siguiente. Bueno, un breve recuento de cómo, dado que mi título de tesis, la primera palabra es hegemonía, cómo llevar al presente, ya no el siglo XX, ¿no es cierto?, de lucha de partidos, de todas estas cosas, a los estudios de ciencia. Miremos.
bueno, en mi caso, inspirado en las disputas de Gramsci, la idea es mirarlo en las escalas de los campos de estudio, ¿no? En tratos de operaciones tales como, siguiente. Primero, lo que yo hice, las grandes, medianas y pequeñas industrias editoriales del capital y su movimiento a nivel continental y transcontinental. Segundo, los movimientos sociales ambientales y grupos activistas, Extinction Rebellion, Fridays for the Future, etc. O Science Rebellion también. Tercero, las publicaciones académicas y no académicas y sus diversos formatos de la antigua y la nueva ola. Porque los colapsólogos han producido papers científicos en revistas de ciencia natural, pero ahorita son más populistas, más divulgativos en otros escenarios. 4, las conferencias en instituciones oficiales y alternativas. 5, las consultorías, y esto lo mirábamos con Olga, de que los colapsólogos son como una especie de coaches ambientales, en cierta manera, y demás. Siguiente. 6, los usos que ellos hacen en esta anticipación de un comunismo cibernético, los usos que hacen los colapsólogos de la información científica oficial y como en este software de ellos, en su página Science Database, lo consulté hace unos días, ya hay como 9.000 artículos científicos producen su discurso. La performance, que es genial de ellos en las redes sociales, Facebook, Twitter, X, y la Deep Web, que son esos foros esotéricos de personas de clase media o que no clase media con preocupaciones ambientales, de que se va a acabar el mundo. 8, la aparición en los mass media y los documentales, France Today, El Tiempo, El País, El Mundo, etc. Las ONGs, y por ahí me di cuenta que Servin y el profeta Rafael tienen emprendimientos ecoturísticos, algo muy interesante. Y 10, cómo entender en sentido amplio la social networking, es decir, como una gran red societal muy heterogénea en que los colapsólogos para emerger su campo usan todas las formas de lucha a su alcance. Siguiente. Bueno, ¿cómo está Gramsci aquí? ¿Cómo lo conecto con los estudios sociales de la ciencia? Con este dicto: la ciencia es la política por otros medios. Eso, como dicen por acá, cae como anillo al dedo a Gramsci, y la novedad son esas relaciones recíprocas de poderes de ciencias y política. La ciencia misma usa medios y tácticas político-militares para su funcionamiento, y la política, muy a los Stephen Shapin y Shafter, fórmulas análogas de experimentación y libertad. Entonces, las disputas por la hegemonía, mirando mi tabla 1, mi programa, es cómo instalamos un relato creíble y experto que dé cuenta del proceso de crisis civilizatoria del capitalismo, sus posibles discursos y transición. Siguiente. Esto no es un invento mío, digámoslo así, ya hay en el siglo XXI, en el tercer milenio, ya hay un terreno abonado de estudios gramscianos de la ciencia. Acá hay unos casitos importantes, pero ¿cuál es el reto? Que no solo sea una cuestión de la historia de la ciencia, sino que lo pongamos a dialogar a polo a tierra con la filosofía contemporánea de la ciencia y los estudios sociales de la ciencia, cosa que no se ha hecho como tal. Y pues la idea acá es, esto no tiene nada que ver con el viejo estructuralismo, es mecanismos que los actores usan, los científicos, intelectuales, llámale como quiera, movilizan recursos epistémicos, materiales, institucionales, etc. Gracias. Ya para culminar el tercer momento, vamos a los argumentos que utilicé para hacer inteligible los profetas Pablo y Rafael. Siguiente. Bueno, ante la pregunta que está central y que creo que nos devanamos los sesos con Olga varias veces de, ¿pero qué campo estamos hablando? ¿Esto es un campo? ¿Es académico? ¿No es académico? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de campo es la colapsología y sus profetas? Siguiente. En las conclusiones señalamos
que sería equivocado categorizar, compartimentar a los colapsólogos con el viejo andamiaje conceptual de que es un campo en emergencia científico, o incluso en ciencias sociales o humanidades, que es un poquito más laxo, un campo transdisciplinar. Para nosotros eso es como, no cuadra las cosas todavía, ¿sí? Puede que las cosas pueden ser de otra manera, puede que en el futuro sí logren, pero mi conclusión es que es un campo catastrofista, liminal y fluido, es decir, entre ser una corriente ecológica con pretensiones académicas, las credenciales de ellos, uno es doctor en biología, el otro es máster en ciencias holísticas, ¿sí? Y un gran contacto que ellos tienen con la sociedad civil, es decir, con un sector radical del movimiento ambiental europeo, principalmente. Siguiente. Este gráfico lo incluí en mi tesis, esas son las cosas de eureka de último momento, que se lo mostré a Olga, y he aquí la industria del colapso, en esta gráfica, que la producen ellos mismos. Ese es el Twitter oficial de Cervini y Stevens. Por ejemplo, aquí usando una función exponencial, del 2020 al 2023, ellos dicen en los títulos o en los abstracts de las publicaciones académicas, aparece el tema de los colapsos como un asunto crucial científico en 1485 publicaciones. Aquí ellos no se están refiriendo a la colapsología no solamente a los Societal Collapse Studies, sino también a los estudios climáticos de modulaciones catastróficas, al antropoceno, a los riesgos globales catastróficos, pero ellos usan esa retórica para decir, nosotros estamos a la vanguardia. Nos apropiamos de casi 30 libros, 30 candidatos de otros campos, y nosotros somos los que nos tomamos en serio que la civilización existente va a colapsar. Entonces ellos dicen, nosotros estamos generando un campo transdisciplinar. Y esto es importante porque yo en las conclusiones no digo que ellos quieran meramente ser consultores y vender libros y crear una audiencia ahí con unos movimientos sociales. Todavía preservan la retórica de que quieren crear un campo científico. Solamente que ellos son fluidos, son liminales, o sea, entran a las universidades, salen de las universidades, y eso es lo interesante de ellos. Entonces esa es mi primera conclusión. En su exterioridad son un campo catastrofista liminal y que la cosa está abierta. En la academia a veces admiten muchas cosas. El mismo Feyerabend se reía de eso, de ocultismo, magia, cosas de esas. Entonces, puede pasar. Siguiente. Escuchemos a los profetas, y esto lo incluye. La colapsología podría llegar a ser una disciplina científica por sí misma, no sería verdaderamente oficial hasta que las universidades crearan departamentos de colapsología y hubiera estudiantes y investigadores titulares que obtuvieran financiación, propusieran coloquios y fundaran una eventual Open Journal of Collapsology con su comité de lectura. Acá está el deseo, el desideratum. Ellos no solamente dicen, sería muy bonito, pero no lo vamos a lograr. De pronto algún intelectual ambiental se le ocurre en los próximos años y demás. Siguiente. Esto lo encontré a última hora, lo tradujo un doctor en economía de la UNAM, que están preocupados por el colapso, de un libro que produjeron en plena pandemia 25 académicos, que se llama Después de las catástrofes, ¿por qué hemos llegado acá? Dicen los colapsólogos, la colapsología es muy joven todavía y su cuerpo es bastante incompleto. Miren lo liminal acá. A pesar del número de personas que investigan, de activistas o de ciudadanos que empiezan a contribuir a este campo, existen muchos ángulos muertos por descubrir. ¿Sí? Entonces, explícitamente mantienen la noción de campo. Siguiente. Un segundo elemento, y se me hizo una pregunta interesante, de si son subalternos los colapsólogos.
De acuerdo, en Gramsci la idea de el subalterno son las clases dominadas por el capital, específicamente la clase obrera, el campesinado, o tú decías la juventud precarizada, los indígenas. Es cierto, en Gramsci está esa idea, yo la quise expandir en mi tesis a la estratificación entre los intelectuales o científicos. Venía del propio Gramsci. Porque la caricatura de los estudios sociales de la ciencia de otras corrientes es que el marxismo es súper facilito, estructuras, una clase, un bloque está allá, el otro está allá, ricos y pobres, y colisionan y ya. Por el contrario, en Gramsci la idea de las escalas del conflicto de clase es muy interesante porque hay disputas culturales, epistémicas, entre fracciones de una misma clase social, ¿sí? Por un ejemplo, entre dos partidos de izquierda se dan la pela, ¿sí? El Partido Comunista, el Partido PST, el Partido Socialista, que yo hago parte, por ejemplo. Entre científicos cuánticos hay casi 15 versiones de lo que es la física cuántica, entonces hay disputas, hay polémicas, etc. Siguiente. Entonces yo uso o incluí la idea del subalterno material y epistémico, ¿sí? Es decir, los colapsólogos tienen menos recursos hacia hayan hecho doctorado y toda la cosa, y realizan una lucha contrahegemónica. Y esto se encuadra no solamente con la sociología clásica, sino también con ideas de la estratificación de los científicos. Siguiente. Las evidencias de lo subalterno. Primero, los intelectuales Paul Servais y Raphael Stevens no tienen una plaza universitaria, no son profesores de planta, ni tienen un grupo de investigación senior de alto nivel de impacto. Eso es importante en su modo de vida. Siguiente. Por el contrario, Jared Diamond y Joseph Tainter son parte de una mediana burguesía, una burocracia universitaria, con universidades de prestigio, grupos seniors, consultores y conferencistas en grandes eventos de gobierno, sector privado y multinacionales. Ahorita, de manera muy fácil, Jared Diamond ha dado conferencias entre empresarios de la British Petroleum, por ejemplo, ¿sí? Siguiente. Segunda evidencia. El perfil de Raphael Stevens y Pablo son coaches ambientales, trabajan como escritores y consultores, son parte de algunos think tanks menores de Francia, el Momentum Institute, Adrastia, otros por ahí que menciono, y tienen relaciones con instituciones académicas pero muy menores, ¿listo? Y aquí está la idea, esto es de David Hess, de que los campos emergen en escenarios no formales de conocimiento, ¿sí? Sería muy peligroso de entrada decirlo que eso no es académico, que no puede ser científico. El marxismo nació del movimiento obrero y tuvo un estatus de cientificidad. Siguiente. La tercera evidencia es que sí, son subalternos pero relativos. Es decir, en tanto son pequeños propietarios del conocimiento, pues también libran la lucha en las grandes editoriales del capital, ¿sí? De Polite, que tienen contratos, en los grandes medios de comunicación, en los espacios tradicionales. Y eso es muy a la idea de Gramsci, que es también los subalternos, o incluso una pequeña burguesía no tan fuerte, o una burguesía opositora, también usa el parlamento, los estados, las instituciones tecnocientíficas, etc. Siguiente. Para finalizar, segunda finalización, ¿no? Sí. ¿Qué tensiones concretas hay entre estos dos campos? De manera consciente nunca usamos la idea de que, ni en el título ni en la argumentación, de que hay una controversia abierta entre ellos dos. Por el contrario, se da en... Siguiente. Primero, hay un reconocimiento científico y invisibilización. Por ejemplo, cuando el revisor Guy Middleton cuenta la historia del campo, o ni siquiera Jared Diamond lo reconoces, pero sí hay una lucha velada, subvetricia, ¿sí? Incluso en esa conspiración del silencio, que yo la probé. Siguiente.
lo interesante acá es que los colapsólogos tienen todo para construir su lindero de campo, porque el antiguo campo de los Societal Collapse Studies era una hipótesis débil, de decir, retrospectivamente muchas civilizaciones, sociedades han perecido, colapsado, y vamos a evitar que el capitalismo colapse. Vamos a hacer recomendaciones de política pública para evitar. En cambio, los colapsólogos, y es una hipótesis fuerte, catastrofista, que ignora todo tipo de reformas y habla de una implosión misma del sistema. Siguiente. Tercera tensión. Por supuesto, hay aprendizajes mutuos entre los colapsólogos y la antigua ola. Ya miramos el gráfico. Aquí unos ejemplos. Escuchemos a los profetas Pablo y Rafael. Leímos muchos libros, el de Jared Diamond, Colapso, un bestseller de 2005, y él habla de colapsos, la civilización, la arqueología, etc. Pero no habla de manera clara sobre nuestra civilización, y queríamos enfocar sobre nuestra civilización. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Siguiente. El libro que tienes en las manos continúa indagando acerca de las catástrofes en curso y la posible catástrofe global por venir, inminente, 2030, 2050 o antes, hoy mismo. Dicho de otro modo, ¿por qué hemos llegado aquí? Diversos autores han aportado elementos de respuesta a esta cuestión. Pensamos en Jared Diamond, que lista 5 causas de los colapsos civilizatorios: daños ambientales, el clima, las guerras con los vecinos, el fin de los intercambios comerciales y las malas decisiones de las élites. Entonces los colapsólogos dirán, vamos a completar este programa, pero aplicado a nuestra civilización. Y también los Societal Collapse Studies, en el último paper que salió hace como 2 meses de este arqueólogo y historiador Guy Middleton, que hace una revisión de la literatura del 2013 al 2024, dice, oiga, sí, nuestro campo ya se está poniendo las pilas con los Future Studies, con lo que dicen, solamente lo menciona 2 veces a Servine, de qué hacer en un momento de riesgo límite. Entonces ellos dicen, necesitamos tener más incidencia política. Entonces hay un aprendizaje mito, solo que en uno es más caritativo que en el otro. Siguiente. La cuarta tensión, como ya vimos, acá hay una manera fluida de combatir. Jared Diamond ha participado en documentales de la National Geographic. Los colapsólogos también usan escenarios formales. Entonces hay una guerra súper descentralizada, súper interesante, que di cuenta en mi trabajo de grado. Siguiente. Bueno, esto fue mi sustentación. Agradezco a los presentes, la coordinadora de esta sección, Diana Farias, química, a Yuri Jack Gómez, sociólogo y filósofo. Aquí la colapsología en la UNAL hace como 2 años. Camilo Castillo, un gusto conocerlo, politólogo y doctor. Y mi tutora Olga Restrepo. ¿Continúa? Aquí está un poco mi contacto, continúa. Y algunas referencias que usé para mi trabajo. Gracias. Muy bien. Bueno, en el siguiente punto, entonces, nuevamente doy la palabra a Camilo y al profesor Yuri Jack para sus comentarios y ahora sí iniciar un diálogo con Sergio. ¿Cuánto tiempo? Aquí no me indica en pantalla, lo único es que al máximo podemos... No, ¿cuánto usó él? Gastó, le sobró 1 minuto. Bien, eso es. Es un muchacho muy... Estaba mirando, se nota que es profesor. Sí, Sí, claro, toca jugar con el tiempo. Muy bien, profesor. Muy Bueno, bien. y faltó en las luchas en las apuestas contrahegemónicas, el curso que usted quiere dar sobre estilos del colapso, ¿no? Claro, claro, sí. De las apuestas hegemónicas. Yo Bueno. quisiera tomar la palabra.